ver esta ayudantía. Espero que les sirva mucho para la prueba y muchos éxitos. La dinámica de esta ayudantía será la siguiente. Que, yo preferiría que las consultas sean por micrófono. Voy a tratar de responder algunas preguntas por chat, pero entre haciendo el desarrollo quizás se me pase alguna y no pueda leerla. Así que lo ideal sería cualquier consulta que tengan que sea por micrófono. Me pueden interrumpir en el momento que ustedes quieran. Supongo que ya la mayoría de ustedes tienen aquí, ya pasaron el enunciado. Perfecto. Voy a esperar unos minutitos más hasta que hasta que bastante gente. Dice, sea a tal que aman a la inversa de A por estos vectores, dan todos estos datos. Y dice que determine la matriz A original. ¿Alguna idea de cómo se podría resolver este ejercicio con los datos propuestos? Sí, la ayudantía se va a grabar y se va a subir al canal de YouTube para que la puedan ver los que no pudieron estar. ¿Alguna idea de cómo resolver esta? Sacar las columnas como expandiendo cada ecuación, un poco como la A menos 1 por 1, 2, 1 sería que una vez la primera columna más dos veces la segunda más una vez la tercera, como hacer algo así, pero con todas las ecuaciones. Más o menos, pero algo así, pero la idea de resolver este tipo de problemas es tratar de jugar con los datos. Por ejemplo, sí, ¿sí? Sí. Dime. A mí se me ocurre multiplicar por la izquierda por A, entonces así queda A multiplicada por la inversa y eso se anulan, y ahí queda como todo en función de la matriz original A. ¿No? Sí, pero la idea es encontrar la matriz A. Sí, Sí. por eso, de ahí A uno ver, podría despejar A, ¿no? muy- podría ser, pero a ver, no creo que no creo que se pueda utilizar eso. En lo que una de las formas de resolver esto es la siguiente. Ustedes ya deben saber que se debe cumplir esto cuando se debe cumplir esta relación. La inversa de A por la matriz A original debe dar la identidad. Entonces, la inversa de A multiplicada por las columnas de A. A1, A2 y A3 en este caso. Esto debe dar el resultado de el vector canónico 1, el vector canónico 2 y el vector canónico 3. Entonces hay que tratar de encontrar o resolver estos sistemas. A la menos 1, A1 igual a 1, a la menos 1, A2 igual a E2 y a la menos 1, A3 igual a E3. ¿Y cómo se hace esto? Es simple. Con los datos que se obtienen, comienzan a hacer un poco sumando, restando, multiplicando algunos vectores. Por ejemplo, yo puedo tener el vector canónico 2. Si a este vector, al 1, 1, 1, lo resto al vector 1, 0, 1. Entonces yo tengo el vector 1, 1, 1, menos el vector 1, 0, 1. Y eso me da el vector 0, 1, 0. Entonces, esto de aquí, a esto lo que hice, le aplico o multiplico la matriz inversa de A por la izquierda, me queda lo siguiente. No olviden, si esto, olviden lo que dije, estos vectores los pueden reescribir de la siguiente manera. Esto representa el vector a la menos 1 multiplicado por el 2, 1, 10.
menos este vector representa el vector A menos 1 multiplicado por el 1, 2, 1. Entonces, ustedes aquí pueden factorizar la matriz A como a la menos 1 por la resta de estos dos vectores. Que esto a la final queda 1 menos 1 y 9. Que este es el vector resultante o el que multiplicar el vector con la matriz inversa da el segundo vector canónico. Entonces este debe ser el vector que conforma la segunda columna de A. ¿Hasta aquí alguna duda con esto? ¿No? ¿No? ¿Sí? Ah, ya, ok. Entonces con las siguientes columnas igual, lo mismo. Tratamos de encontrar un vector, los demás vectores canónicos. Por ejemplo, yo podría al vector 203 restarle dos veces el vector 101. Esto eh, me quedaría el vector 2, 0, 3, menos dos veces el vector 101. Esto me da el resultado de 0, 0, 1, que es el tercer vector canónico. Ahora, esta matriz o este vector de aquí representa el vector A menos 1 por el vector 3, 5, 5, 17. Menos el vector, que es el vector que representa este, en este caso 2, por el vector sería 1, 2, 1. Lo mismo que ustedes pueden factorizar a la matriz a la menos 1, resultando que a la menos 1, y a ver, 3, menos 2, 1, 5, menos 4, 1, y 17, menos 2, 15. Y representa este vector. Entonces aquí ya hemos encontrado la tercera columna de la matriz A. Y para encontrar la última columna, lo mismo. Aquí yo tengo, por ejemplo, el vector 101 y el vector 001. Entonces aquí encuentro el primer vector canónico, que en este caso sería 101 menos 001. Y la resta quedaría al final 1, 0 y 0, que es E1. Y haciendo lo mismo que se hizo anteriormente, pues representaría la matriz A la menos 1 por 1, 2, 1 menos A la menos 1. En este caso sería 1, 1, 5. 1, 1, 15. Eso me da el vector resultante. Esto sería 0. Esto sería 1. Y esto menos 14. Que representa este vector. Y esa es la primera columna de la matriz A. Entonces, la matriz A que nos piden simplemente es este primer vector, este segundo vector y este tercer y último vector. Y ahí estaría respondida la primera pregunta, en literal A, de determinar la matriz. ¿Alguna Yo tengo una duda? duda. Sí, Yo tengo dime. una, porfa. En la fórmula cuando formuláis la resta, eso es lo que no entiendo. Como, ¿qué, qué intentáis hacer? Eso es lo que no entiendo. Eh, Como el vector 101 menos 001, ¿cuál es tu análisis para hacer esa resta? Eso es lo que no entiendo. es que la idea es encontrar los vectores canónicos, porque mira,
Eh, ¿Entiendes esta relación, no? Que si tú Sí, multiplicas sí, la sí. matriz, ya. Entonces, tienes que, como tal, resolver, o para encontrar las columnas de A, resolver ese sistema y encontrar el vector A1, A2 y A3. Pero para esto necesito encontrar los vectores canónicos, E1, E2, E3. Esos no nos están dando en el problema, nos están dando cualquier vector que no sea el canónico. Entonces, lo que yo trato de hacer es encontrar los vectores canónicos. Y por eso hago un juego viendo qué puedo sumar, restar, para encontrar esos vectores canónicos. Entonces, por eso aquí hice la resta de 1, 1, 1 menos 1, 0, 1, que eso me da el vector canónico, el segundo vector canónico. ¿Y está Pero como con, asegurado que eso que hiciste tú va a servir? ¿Siempre voy a claro, poder formar los canónicos con esa resta de...? claro, si tú lo encuentras, esa, siempre, siempre tienes que, al menos haciendo esto, utilizar simplemente estos vectores para hacer las restas. Yo tengo una pregunta corta. Al final, A1, A2, ¿Sí? A3, ¿son las columnas o son las filas? Columnas. A1, A2, Columnas, ok, A3 son ok. las columnas. Sí. Ya, muchas gracias. Entonces yo lo que trato de hacer es tomar estos vectores y comenzar a jugar con ellos, restando, sumando para encontrar los vectores canónicos, porque sé que a estos los puedo, o este vector equivale a este otro vector. Y los puedo ir sumando también, restando, hasta encontrar este vector, que es el que me interesa. Esa es la idea de por qué hago todo esto, estas sumas y estas restas. Espero que haya quedado clara la duda. Sí, quedó claro, quedó claro. Muy rápido que hiciste para hacer el ejercicio. Mira, teniendo en claro que se debe cumplir esta igualdad, entonces yo necesito resolver como tal estos sistemas, estas ecuaciones, y encontrar el vector A1, A2 y A3. Y entonces necesito también tener el vector, los vectores canónicos, los tres vectores canónicos de R3. Entonces yo lo que hago es ir tomando estos vectores de aquí, estos de aquí, estos de aquí y este de aquí, sumando, restando hasta encontrar el vector canónico. Y así poder encontrar el vector de la matriz A original. Eso para todos. Por ejemplo, aquí haciendo estas restas, encuentro el primer vector canónico y haciendo estos cambios, puedo encontrar el vector, el segundo vector de la segunda columna de la matriz A. Haciendo estas restas, encuentro el tercer vector canónico. Entonces, haciendo esta igualdad, encuentro la tercera columna y así mismo con la primera. Se pueden sumar los vectores en cualquier orden, lo que es, claro, se puede sumar, restar cualquier orden, con tal de que tener los vectores canónicos. Listo. Entonces pasamos a la siguiente parte, literal B, que es determinantes. Distanciar la matriz A y B cuadradas y no singulares tal que A más B y B a la menos 1 por A más la identidad son no singulares. Determine que se cumple esto. Perfecto. Tengo una pregunta para ustedes. ¿Saben qué significa no singular? Que No, ¿No? Ya. No singular es lo mismo que decir es invertible. No, aquí está. Que digan una matriz tanto, tanto son no singulares, significa que son invertibles. Caso contrario, si les dicen que la matriz tanto es singular, significa no invertible. Muchas veces pueden poner este término en las pruebas, otra vez ponen estos, pero yo lo que he visto es que muchos se confunden con este término de singular. Casi, al menos en los cursos, no se les dice a las matrices invertibles no singulares. Es como para que lo tengan en cuenta. Entonces nos piden que con los datos que nos dan, nos dicen que, bueno, tenemos esta información, A y B, invertible, y que A más B y B menos 1 por A más la identidad son invertibles.
Entonces nos tenemos que demostrar que el determinante de A más B a la menos 1. Ah, por cierto, aquí me fijé de un error. Aquí debería ir un A multiplicado al principio o al final. Creo que al final era. Ahí se me pasó por alto. Entonces esto debería ser por A más B a la menos 1 por A más la identidad a la menos 1. Esto debe ser igual a 1. ¿Alguna idea de cómo tratar de demostrar esto? ¿O qué hacer? ¿Qué juegos hacer? Quizás no sea tan claro como, Según yo, de alguna manera llegar a más identidades, de que el determinante de identidad es 1. claro, en, Pero hasta ahí llego eso, yo. en definitiva esto, tratar de reducir esto a la matriz de identidad. Eso es todo. Entonces, ¿qué es lo que se hace aquí? Este término, mm, por ahora no lo toco, pero ese término lo voy a ir modificando un poco. Tengo B a la menos 1 por A más identidad a la menos 1. Esto es igual B a la menos 1 por A más B a la menos 1 por B. Y ahora yo factorizo con B a la menos 1 teniendo, a ver, tendría que ser a la menos 1. Entonces, B a la menos 1 por A más B, todo eso a la menos 1. ¿Por qué está ese paréntesis elevado a la menos 1? ¿Cuál? ¿Cuál paréntesis? ¿Este de acá o el de la izquierda o derecha? Derecha, este. Está elevado a la menos 1 porque así pide el enunciado. Básicamente por enunciado. Continuando ya. Entonces, esto es A más B a la menos 1 por B. Ya tengo esto. Esto me dio el resultado de ir simplificando un poco la expresión del segundo paréntesis. Entonces tengo lo siguiente. A más B a la menos 1 por A más A más B a la menos 1 por B. Entonces, ¿qué tengo aquí? Yo puedo sacar factor común A más B a la menos 1, que me quedaría lo siguiente. A más B a la menos 1 por A más B. Más B. Y ahora, ¿qué tengo aquí? Tengo una matriz y su inversa. Y por enunciado nos dicen que esto, que como tal, A más B tiene inversa, así que esto como tal conforma la identidad. Por lo tanto, simplificando toda esta expresión, me quedaría el determinante de la matriz de identidad. Y como tal, ese determinante es 1. Esto es todo la demostración que hay que hacer para este ejercicio. ¿Alguna duda? ¿Algún paso que se hayan perdido? ¿Algo que no quedó Tengo muy una claro? pregunta. Si en Sí. una prueba hay que poner de que reemplazamos A más B por una matriz para ocupar la regla de que una matriz por su inversa es la identidad, o basta si lo calculamos nomás. O sea, si solo ponen I igual a, por ejemplo, B menos 1B, eso. O No, no, sea, me refiero a abajo. no, El último paso, tenemos que esto. explicar esa regla, o si simplemente pasamos a I, está bien, según o sea, lo que espera Eh, que nos corrijan. A ver, su prueba va a ser de verdadero y falso, según yo. Sí, Entonces, lo más seguro es que, por ejemplo, adaptando esta pregunta como verdadero y falso, les dirán que este determinante es igual a 1, verdadero y falso. Entonces, yo lo que haría es llegar hasta este paso y decir,
Por enunciado se sabe que la matriz A más B tiene inversa, así que esta relación resulta en la matriz identidad. Así yo colocaría. Y no pasar Muchas tanto gracias. al resultado final. Eso. ¿Alguna otra duda? Yo, ¿Sí? me queda una duda en que llegaste a que b a la menos 1 por a más b, cierre paréntesis, todo eso a la menos 1, era igual a lo que habíamos arriba, ¿cierto? En esto, ¿no? Sí. Me quedó Ya. la duda cómo sacaste el b. O sea, estaba a la menos 1 y lo sacaste como normal. Eh, ¿Me puedes repetir la pregunta? Sí. Tengo duda es como la propiedad de la multiplicación de matrices que si está a la menos 1, puedo Ya. intercambiar, o sea, en el sentido de a más b menos 1 por b. Ah, puedo hacer este intercambio que se poner en Sí, vez de ahí la mismo. izquierda a la derecha. ¿Sí? Eso. Ya. Estos tienen por una propiedad de la inversa. Si, por ejemplo, si tú tienes la matriz A y B, si tú calculas su inversa, esto resulta en AB a la menos 1 igual a B a la menos 1 por A a la menos 1. Al final se intercambian. Esa es la propiedad. Entonces, esto es lo que yo apliqué aquí. Como todo esto está a la menos 1, si quiero eliminar este menos 1, simplemente intercambio y coloco cada factor a la menos 1. Ah, lo mismo que con la otra respuesta. Claro, lo mismo. Ah, ya, vale, súper, Eso. gracias. Yo tengo una duda con Eso. un paso que hiciste ahí. ¿Sí? ¿Cuál? Entre el paso que estás viendo recién, de ahí al siguiente. Esa Eh, factorización por a más b a la menos 1, por a y luego más a por más b a la menos 1 por b. a ver, esta, ¿no? Esta de aquí. No, el de arriba. ¿No? Ese. Esta. Ese paso. Ujú. Ya, ¿qué dudas tienes en este? No entendí dónde salió el a. O sea, ¿por qué multiplicaste el a más b a la menos 1 por a más a más b a la menos 1 por b? No, ¿de dónde salió esa factorización? A ver, quizás no estoy entendiendo un poco. A ver, de cómo pasé de aquí a acá, ¿no? Eso, sí, eso. Ya simplemente lo que hice, simplemente despejé o simplifiqué este factor aquí y lo reemplacé. Lo reemplacé aquí. Entonces ya tengo que b a la menos 1 por a más y todo eso a la menos 1 es a la final a más b a la menos 1 por b. Y eso lo reemplacé aquí. Esta es la continuación de acá. Eso, ¿no? Sí, pero sigo sin entender. Es que como que de repente se me mueve la pantalla, entonces no estoy siguiendo mucho. Aquí está tampoco, no te estoy entendiendo bien qué punto en específico. eh, ¿Cuál es tu duda? Es que en ese paso tú tienes a más b a la menos 1 por b. ¿Y dónde sale esa a? Ah, esta. No, la de abajo. Ah, ¿Por qué te queda a más b a la menos 1 por a? por esta de aquí. Por enunciado, básicamente. Quizás, no sé si tienes Ah, ya el entendí, ya enunciado. entendí. Sí, es que el enunciado original tiene un pequeño error que no está, el a más b a la menos 1 no está multiplicado por a. Entonces quizás se hace la confusión. El resultado, el enunciado correcto es por a. Entonces esto simplemente es lo mismo. Simplemente que este factor lo cambié por la simplificación que encontré. Sí, ahí ya entendí. Eso, Gracias. eso. Y continuamos a la pregunta 2. Formas cuadráticas. Dice, representa la forma cuadrática Q en la forma y transpuesta por D por I, donde D es una matriz diagonal y determina los valores de alfa para los cuales es positiva definida y negativa definida. Entonces, ¿qué debo hacer primero si me tengo una forma cuadrática? Así como primer paso. Ver cuántas incógnitas tiene. Pasar la matriz. Eso, más bien, pasar la forma cuadrática a una forma matricial.
Entonces, O sea, yo dije que era como 3. Había que ver cuántas incógnitas tiene para ver si era de una 4x4, 2x2, 3x3, etc. en este caso, como hay, digamos, tres términos, bueno, hay tres incógnitas a la final, es una matriz de 3 por 3. Entonces tengo que la matriz A correspondiente a la forma cuadrática es menos 2, a ver, en la diagonal, menos 2 por menos 2 y por menos alfa. Ya las demás sería x1, x2, por ejemplo, fila 1, columna 2, el valor a la mitad. O fila 2, columna 1, el valor a la mitad. x1, x3. Fila 1, columna 3, el valor a la mitad, 2. O fila 3, columna 1, el valor a la mitad. Y lo que reste sería con x2, x3, menos 4. Sería menos 2 y menos 2. Esta sería la matriz asociada a la forma cuadrática. ¿Hasta aquí alguna duda? Michael, ¿Sí? la primera entrada es menos 2. Menos 2. Ya. Listo, ahora de esta matriz nos piden encontrar una matriz diagonal. Entonces, pues, Me perdí un poco con ¿sí? cómo llenaste las entradas. eh, ¿Cómo hacían los que no eran la diagonal? ya, a ver. Hay como un pequeño truquito para hacer los que no son de la diagonal. Por ejemplo, tienes el x1, x2. Los subíndices te dicen básicamente en qué fila y qué columna pueden estar. Entonces, x1, x2 puede estar en la fila 1, columna 2 y en la fila 2, columna 1. Entonces, fila 1, columna 2, el valor a la mitad, 1. Y fila 2, columna 1, el valor a la mitad. Para el siguiente, x1 por x3. Fila 1, columna 3, fila 1, columna 3, el valor a la mitad, 2. Y fila 3, columna 1, el valor a la mitad, 2. Y ya lo que resta es el menos 4, x2, x3. Columna 2, fila 2, columna 3, el valor a la mitad, menos 2. O fila 3, columna 2, el valor a la mitad. Y así se llena. Vale, gracias. Este es el truquito para llenar para sacar la matriz asociada a la forma cuadrática. Básicamente ver los subíndices. Entonces, de esta matriz tengo que encontrar una diagonal. Como supongo que ustedes aún no ven tema de valores y vectores propios, entonces se lo puede calcular de otra manera. Encontrando una factorización ALU. Entonces, se puede encontrar una factorización A igual a LU con la siguiente característica, como la matriz asociada a una forma cuadrática es sí o sí simétrica. Entonces, como es simétrica, puedo encontrar esto, pero a la vez se sabe que la matriz Q es una matriz diagonal por la matriz L transpuesta. Esa es la característica de las matrices simétricas. Entonces, ¿qué nos piden? Esta de O sea, es lo mismo que usar la ALDLT. Cholesky, básicamente. Ya. Eso. Y entonces aquí comenzar a hacer a encontrar la matriz LU. ¿Quieren que resuelva Michael, paso a ¿sí? si después no es mucho tema, terminando el ejercicio, ¿podría volver a explicar rápido cómo rellenaste la matriz, porfa? Ah, sí, perfecto. Terminando el ejercicio. Sí, Ya. gracias. ¿Quieren que encuentre la matriz LU paso a paso o Sí, porfa. despacito? Sí, Listo. porfa. Perfecto. Entonces, a ver, haciéndome un poco de espacio. Aquí voy a poner la matriz L. Que voy a ir rellenando. Entonces tengo la matriz A que es menos 2, 1, 2, 1, menos 2, menos 2 y 2, menos 2, menos alfa. Entonces la matriz L tiene que ser de esta característica y 1. Ahora, para rellenar
A ver. Para rellenar la primera columna de la matriz L, aquí hay que hacer que esta parte de aquí sea 0, básicamente. Entonces aquí operaciones fila. Sería fila 2 más un medio, fila 1. Y para la tercera sería fila 3 más fila 1. Entonces tengo menos 2, 1, 2, sería aquí 0. Sería aquí menos 3 medios. Y sería aquí menos 1. Y acá abajo igual 0, menos 1 y 2 menos alfa. En tema de ALU y eso siempre se escalona como hacia abajo, ¿verdad? Sí, las únicas, para el tema de algo, lo único que pueden utilizar son operaciones de ese estilo. No pueden a una fila multiplicar por algún escalar ni intercambiar filas. Ya, entonces ya tengo los primeros ceros. ¿Cómo se llena la matriz, la primera columna de la matriz L? Simplemente con estos valores de aquí. Ejemplo, si aquí tengo más un medio, la matriz L es con signo contrario, menos un medio. Si para eliminar el factor de la fila 3, se utiliza un más 1. Para esta parte es menos 1. ¿Alguna duda con esta parte aquí? ¿Cómo se rellene esto? Sí, yo tengo duda. Sí, dime. ¿Lo podría repetir, por favor? Ya, mira. Para rellenar las columnas de la matriz L, es tomar los valores que se utilizaron para convertir estos términos en 0, pero tomar sus valores en signo contrario. Por ejemplo, para hacer que el 1 sea 0, utilicé un medio. Entonces la matriz L debe tener el mismo valor con signo contrario. Así es como la regla, más o menos. Lo mismo para el 2. Para eliminar o para convertir este 2 a ceros, utilicé un más 1. Entonces debería ir menos 1, signo contrario. Es el truquito más o menos para rellenar las matrices L. Entonces ahora faltaría simplemente este término de aquí. Entonces, continuando, sería la fila 3 menos 2 tercios la fila 2. Entonces sería menos 2, 1, 2, 0, menos 2, menos 1, 0, 0, y esto al final queda menos alfa más 8 tercios. Y lo mismo, para el número que utilicé para convertir este menos 1 a 0 fue menos 2 tercios. Entonces en la matriz L debe ir 2 tercios, su parte positiva. Y como ya tenemos una matriz triangular superior, esto sería la matriz U. Entonces ya tenemos L, tenemos U. ¿Qué hacemos ahora? Aparte de que al ser simétrica la matriz A, puedo descomponerla con una matriz L por L una matriz D por L transpuesta. La característica que tiene que tener D es que sean los valores de la diagonal de U. Diagonal de U. Entonces, tengo lo siguiente. El valor de D es simplemente menos 2, menos 3 medios y menos alfa más 8 tercios. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Y por L transpuesta. Bueno, es necesario. Ahora, esa es la matriz D que al final nos piden. Una matriz diagonal con que tenga estos valores. Ahora, y esa es la primera parte de la pregunta, la de determine una matriz de diagonal.
La siguiente parte es determine los valores de alfa para los cuales positiva definida y negativa definida. Entonces, una pregunta que tengo para ustedes. ¿Esto puede ser positivo definido? No, No. Perfecto. No puede ser definido o negativo definido porque tengo un valor negativo, un valor negativo. Así que descartada la primera opción. Digo positiva definida. Negativa definida, tenemos un negativo, otro negativo. Ahora hay que ver qué valores de A o de alfa puede que este término se convierta en negativo. Teniendo menos alfa más 8 tercios menor que 0. Y eso al final da alfa mayor que sería 8 tercios. Y para este valor de alfa, para esta condición de alfa, la forma cuadrática es negativa definida. Eso con la segunda parte. ¿Hasta aquí alguna duda? Yo tengo una Ah, pequeña... dale. Ah, sorry. Una pequeña confusión solo con el tema de la cuadrática. ¿Cierto que la fórmula para decir que es mayor o igual a 0 y menor a 0 sería x, q de x, x, ¿cierto? Perdón, x transpuesta por función por x. Así sería la respuesta. Perdón, la cuadrática. Como está definido ahí. Como y transpuesta por la función en este caso, que es la matriz al final, por i, ¿cierto? No sé Sí, si me al final explico. sí. Es que, porque no entendí cómo hicieron para decir que mayor o igual a 0 solo viendo las diagonales, porque si es mayor, por ejemplo, si alfa es mayor que el otro, va a quedar positivo el de abajo a la izquierda, el de abajo a la derecha. Ah, no, va a quedar negativo. Sí, pero mira, aquí podemos descartar fácilmente algo. Aquí podemos descartar que hay alguna posibilidad de que esto sea positiva definida. Simplemente porque al menos estos primeros términos que son constantes son negativos. Así que no se puede encontrar algún valor de A tal que la forma cuadrática sea positiva definida. Como son negativos estos, puede haber una posibilidad de que se encuentre un valor de alfa tal que sea negativa definida. Y aquí se hizo. Entonces, por estos de aquí, no puede ser positiva definida. ¿Y sí? ¿Y alguien preguntó? Ah, Yo te iba a preguntar sí. algo, Michael. Ya. ¿Quién va? ¿Yo? Dale tú. Ya, gracias. Es que tengo una duda que si uno empieza a hacer la factorización esta LU, Ya. ¿cuándo se puede dar cuenta que necesita aplicar el P, la matriz esta para intercambiar filas, si no me equivoco? Ya, a ver, en este caso en específico no es necesario aplicar un P o encontrar un P. Pero si, por ejemplo, a ver, tú estás tratando de encontrar la matriz Q y te encuentras, por ejemplo, a ver, con esta situación. Por ejemplo, que al final te quede 2, 1, 2, 0, 0, menos alfa más 8 tercios y 0 menos 3 octavos, 0. Por ejemplo, con que llegaras hasta este punto o hasta este punto y te quedara esto. Aquí no puedes hacer nada, simplemente para continuar necesitas un cambio de fila. Y es cuando sí o sí necesitas aplicar una operación cambio de fila y por ende aparece una matriz P. En este tipo de casos, cuando estés escalonando y te encuentres con esto. Ya, perfecto, ya. Ya, gracias. ¿Alguien más? Yo, Sí, Michael, una cosa súper podría- chica. Dale. Gracias. ¿Cuándo es semidefinida? ¿Semidefinida positiva o negativa? Ok, semidefinida es simplemente cuando los valores de
de las diagonales son, a ver, pues semipositiva definida son mayor o igual a 0. Y semi-negativa definida es menor o igual. Quitando ese semi es mayor que o menor que. Gracias. Eso. Michael, ahora sí lo último. Dime. Para la función, perdón, para la forma cuadrática de esto, yo solo con fijarme en la diagonal de la matriz puedo definirlo, ¿verdad? O sea, por ejemplo, si tiene negativos, no, la diagonal D me refiero, la que te dio. Esta. Claro, con fijarme solo en la diagonal, en esos valores puedo definir si es positiva o negativa. Definida, Claro, positiva, solo con definida. la diagonal. La diagonal es lo que te dice si es positiva definida o negativa definida. Ah, ya, vale. Estaba Por medio eso es confundido. importante calcular la diagonal. Gracias. Yo también tengo una duda. ¿Sí? En L, ¿Ya? ¿cómo sabes en qué posición va cada número? O sea, cada operación que realizaste. Ya, lo puedes ver de esta manera. Por ejemplo, para transformar este 1 a 0, utilicé un medio. Entonces, en la misma posición donde está el 1, coloco el menos un medio. Y así para las siguientes. Para eliminar este 2 y convertirlo a 0, utilicé un más 1, donde lo coloco en la posición donde está el 2. Ay, vale, muchas gracias. Pueden también ver, a ver, pueden también ver, o una manera también que se hace para encontrar L es la siguiente. Por ejemplo, que tienen ya la matriz original. ¿Cómo convierto el 1 y el 2 o mejor dicho, para contar la primera columna se hace es tomar este 2 y dividir esto o toda la columna en menos 2, para que aquí ya tenemos un 1, y aquí me quede un medio, y aquí me quede abajo un menos 1. Dividir toda esta primera columna. Después de haber hecho operaciones fila, me queda esta otra matriz, y para tener, o para encontrar este 1 de aquí, de aquí para abajo, mejor dicho, se divide por 2/3. Entonces aquí me quedaría 1 y abajo 3 medios. Digo 2/3. Pero sinceramente para mí es un poco lioso. Ahí les dejo como, digamos, como dato extra. Ustedes pueden aplicar estas formas y de dividir, o si no, de al tomar el número que se está haciendo la operación y poner su inverso. Una pregunta Listo. corta. ¿Sí? La L, la ¿Sí? diagonal de la L siempre va a tener unos y solamente tengo que ordenar en la Claro. parte de abajo, en la triangular inferior, ¿cierto? Claro, la L, la condición que tiene que tener la L es que sea triangular inferior con unos en la diagonal. Entonces aquí siempre va a tener uno, siempre. La única que no tiene unos es la U. Y eso, a ver, ya para continuar la siguiente pregunta, alguien me pidió que volviera a explicar cómo encontrar la matriz asociada a la forma cuadrática. A ver, lo voy a hacer rapidito. Para las diagonales simplemente tomar en cuenta los valores al cuadrado. Las constantes que están en las variables cuadradas. Tengo en x1 menos 2, menos 2. En x2 menos 2, menos 2. Y en x3 menos alfa. Menos alfa. Ahora, para las siguientes, más que nada, fijarse en los subíndices. Tengo, por ejemplo, que aquí x1 por x2, entonces yo lo puedo tomar como, para la fila 1, columna 2, es el valor de la constante a la mitad. Y para la fila 2, columna 1, el valor de la constante a la mitad. Para las siguientes, tengo x1 por x3, lo mismo. Fila 1, columna 3, el valor de la constante a la mitad, 2. Y fila 3, columna 1, el valor de la constante a la mitad, 2. Y para finalizar, lo mismo. Aquí sería, por ejemplo, fila 2, columna 3,
el valor a la mitad. Y fila 3, columna 2, el valor a la mitad. Y así se encuentra la matriz A. Listo. Pasemos al siguiente ejercicio. Igual ¿Puedo hay... preguntar una cosita? ¿Sí? ¿Cuáles son las cosas mínimas para yo como asegurar que una matriz puedo sacarle LU? Como tiene que ser como cuadrada y simétrica. No es necesario que sea cuadrada. Puedes sacar LU a una matriz no cuadrada. Pero eso sí, cuando a una matriz no cuadrada le encuentras la factorización LU, el L tiene que ser cuadrada. El U no importa que no sea cuadrada. Y no hay como tal restricciones para que encuentres este tipo de matrices tienen factorización LU. Si no me equivoco, para cualquier matriz le puedes encontrar una factorización LU. Muchas gracias. Eso. Y a ver. Siguiente pregunta. Dice, sean P, L y U estas matrices de aquí, sin calcular A ni A transpuesta, ni su inversa, ni el producto de las matrices, obtenga las soluciones de X igual a 1, 2 y de A por A transpuesta igual a X 1, 2. Esta es una de las aplicaciones de la factorización ALU. Entonces, para la primera, ¿alguna idea? ¿No? ¿Ninguna? Bueno. Plantear el ALU en el A. Perfecto. Tengo que, en este caso, tengo una P, tengo una L, tengo una U. Puedo encontrar esta factorización. P por A igual a LU. Y dejando solo la A, sería A igual a P a la menos 1 por L y U. Y como tal, una de las características de la matriz P es que su inversa es su transpuesta. Así que esto quedaría al final por P transpuesta. Esto LU. pasa solo con, ¿Sí? esto pasa solo con esta P, ¿verdad? No es como que todas las P tengan esa propiedad. Con esta P de esta matriz. Ya. Okay. Bueno, sí, a la final tiene una razón más de por qué puedo tomar P inversa como P transpuesta. El motivo es básicamente porque hay algo llamado ortogonalidad. Bueno, que sea una matriz ortonormal. Pero eso lo verán en el futuro. Ahora tomen en cuenta simplemente que a la matriz P de la factorización PALU pueden tomar su inversa como su transpuesta. Es lo único que tienen que saber. Entonces yo ya reemplazo esto de aquí en el sistema. Esto me quedaría P transpuesta LU por X igual a 1 medio. Pero en este ejercicio solo con esa matriz o siempre que haya palo. Siempre que haya palo. Solamente las matrices en palo, las matrices P, tienen esta característica. ¿Una consulta? Sí. Para la 1 no sería como más fácil, como el sistema AX igual al 1,2, multiplicar ambos lados por P por la izquierda. Sí, eso iba a ser, de hecho. Ah, ok. Y entonces aquí lo mismo. Si, por ejemplo, multiplico por la izquierda P transpuesta, digo P, entonces me quedaría esto igual a LU por X por P. Y esto como tal es una P que simplemente cambia el lugar de las coordenadas. Esto me quedaría al final 2, 1. Entonces aquí ya. El truquito de ALU para resolver un sistema de ecuaciones es tener esto ya. LU igual a 2, 1. Yo hago un pequeño cambio de variable tal que me quede el sistema A por Z igual a 2, 1. Donde Z es U por X. Entonces ya. Para encontrar este Z,
lo que hago es tomar la matriz L, 1, 0, 3, 1, 1, 0, 3, 1, y ampliarla al vector 2, 1. Con eso encuentro el Z. Y aquí ustedes hacen pivotear todo esto, encuentran la solución, y aquí deberían encontrar que Z a ver si lo tengo, que Z es igual a 2 kilo. 2 menos 5. Esto es Z. Una vez que encuentran Z, lo utilizan para este segundo sistema. Que toman la matriz U, menos 1, 2, 0, menos 1, 1, 2, 0, menos 1, y la amplían al lo que les dio en Z. 2 menos 5. Y resolver ese sistema, ustedes van a encontrar que el valor del vector X es 8 quintos. ¿Alguna duda hasta aquí? Yo tengo una pura duda. ¿De dónde sale esa matriz 1031? Denunciado. Porque Ah, ok. esta es la matriz, a ver, esta es la matriz L. Esta es la Ya. matriz U. Eso. Este es el truquito de usar la factorización PALU, ya también funciona para la ALU, para resolver un sistema de ecuaciones, o bueno, un sistema matricial a la final, que es tomar, hacer este cambio y hacer estos pequeños cambios de variables. Tomar un Z, encontrar ese Z, y con ese Z encontramos U, digo X. Listo, para la parte B, nos dice encontrar la solución de este sistema. Es un poquito más complicado. ¿Ideas para esto? ¿Cómo empezarían a resolver esto? ¿Ninguna? Bueno, a ¿Podrías ver, mostrar un poco el resultado final del anterior? Para corroborar. aquí está. Gracias. Esto para resolver esto es casi lo mismo. Aquí el único término que es un poco molesto es la transpuesta por X. Así que yo lo que hago es tomar esto como un cambio de variable a un vector U, tal que U sea A transpuesta por X. Así que al final con este cambio yo lo que hago es tener la matriz A por un vector U y esto es igual a 1, 2. Necesito encontrar este vector U, pero como tenemos el mismo sistema que en la parte A, ya tenemos la solución de este vector U. Que este vector es a la final 8, 8, 5. Y hasta ahí esa parte de la B, estamos listos, encontramos el U. Ahora utilizamos este U para encontrar el vector X. Entonces, tengo el siguiente sistema. A transpuesta por X igual a 8, 5. Tenemos que A es igual a P transpuesta LU. Si a la A le encontramos su transpuesta, quedaría lo siguiente. Que P transpuesta por L por U transpuesto. Que al final es U transpuesto por L transpuesto y por P. Nos reemplazamos esto en el sistema teniendo lo siguiente. U transpuesta, L transpuesta, P por X igual 8. 8, 5. Y lo mismo que se hizo en la parte anterior, hacer cambios de variables para resolver sistemas más fáciles. Entonces yo tomo este, por ejemplo, como un nuevo Z, resultando en U transpuesta, L transpuesta,
igual a 8, 5. Y tomo este como un cambio de variable y, resultante de mu transpuesta por i y por el vector u. Entonces al final tenemos que primero resolver este sistema y encontrar ese i. Nos tomando sería u transpuesta, menos 1, 0, 2, menos 1. Esto sería menos 1, 0, 2, menos 1. Ampliado al 8, 5. Esto aquí, esta es la matriz U transpuesta. Si ustedes resuelven este sistema, encontrarán que el vector I es menos 8 menos 21. Ya tenemos el vector I. Ahora encontrar el vector Z, que en este caso sería utilizando la matriz L transpuesta. Sería 1, 0, 1, 3, 0, 1. 1, 3, 0, 1. Es L transpuesta. Y ampliado al menos 8, menos 21. Y lo mismo, si ustedes encuentran la solución a esto, les quedaría que Z es 53 menos 21. Y por último necesitamos el valor de X. Para esto tenemos, bueno, no, este no es necesario resolver el sistema, simplemente tenemos que P de X es igual a Z, que es 53 menos 21. Aquí podemos multiplicar a ambos lados por P transpuesto por menos 1, es lo mismo, resultando M. Si ustedes hacen esto, les quedaría a la final que el vector X es menos 21 por 53. Y es el resultado que nos pedían para la parte B. ¿Alguna duda con esta? ¿Duda, Michael, pregunta? ¿Sí? ¿puedes ir un poquito a la A? Ya. ¿Más o menos ahí? Sí, vale, justo, gracias. Perfecto. ¿Dudas, preguntas con respecto a la pregunta 3? Parece que no. Entonces, continuamos a la siguiente. Pregunta 4. Si es que, pues, si es que estoy yendo muy rápido, me avisan para ir un poquito más lento, si es que ando muy rápido. Pero dice, sea T una transformación lineal tal que tiene esta forma. Y si ya encuentre una matriz A tal que T de X es igual a A por X, para todo X en R3. Esto es sencillo de calcular. Uno ya podría ponerlo directo como la matriz A es simplemente los coeficientes de esta parte de aquí. Pero yo lo voy a poner de la siguiente manera. Se sabe que la matriz A está conformada por las siguientes columnas. La transformación lineal del primer vector canónico con la transformación del segundo vector canónico y la transformación del tercer vector canónico. Entonces, con esto se tiene lo siguiente. T de 1 resulta en 3 menos 1 y 0. Y que en este caso simplemente es tomar x igual a 1 y z e i, tomarlos como 0. Y reemplazando aquí, me quedaría 3 menos 1, 0. Para t de e2, lo mismo. En este caso, x igual a 0, y igual a 1 y z igual a 0. Reemplazando aquí, tendríamos menos 1, 0, 4.
Y abajo -1. Y para la última, T de E3. Aquí en este caso sería X igual a 0, Y igual a 0 y Z igual a 1. Quedaría 0, -1 y 3. Ya con esos tres vectores encontrados, se tiene que la matriz A es 3, -1, 0, -1, 4, -1 y 0, -1, 3. Listo. Entonces, con respecto a la parte A, ¿alguna duda? Sí. Sí. ¿Puedes explicar cómo empezáis el ejercicio? O Ya. sea, esa fórmula, ¿no? Quiero entenderla bien. ¿Esto? Sí. Ya. O sea, aquí lo que te dicen que encuentres una matriz A, que satisfaga eso. Pero se sabe que una matriz A cualquiera se conforma por esto de que si tienes una transformación lineal, la matriz asociada a esa transformación se representa por esto, de la transformada del primer vector canónico, por la transformada del segundo vector canónico, por la transformada del tercer vector canónico. Si la matriz es de mayor tamaño, sería la transformada del cuarto vector canónico hasta la transformada del vector enésimo. Entonces simplemente se define la matriz asociada a la transformación de esta manera. Así se define. Entonces, tú tienes que encontrar estas transformadas. ¿Qué decir? La transformada de E1 simplemente es la transformada de este vector, el 1, 0, 0. ¿Qué significa eso? Que a los valores que en la transformada x es igual a 1, y es igual a 0 y z es igual a 0. Entonces eso se reemplaza aquí, encuentras que 3 menos 0, menos 1 más 0 más menos 0 y menos 0 más 0. 3 menos 1, 0. Y así con las demás. Entonces simplemente por definición. ¿Eso? ¿Alguien más? O sea, cada punto del vector canónico, o sea, cada uno va a representar una variable. En este caso X, Y, Z. Claro, sí. Ya. Para la parte B dice determine o calcule el determinante de A. Aquí pueden hacerlo ustedes de dos maneras. Haciendo operaciones filas hasta que puedan calcular el determinante de una matriz más fácil. O haciendo por cofactores. Yo en este caso lo voy a hacer por cofactores. Para mí se me hace más sencillo. Entonces, empezando. Uno de los puntos claves para calcular un determinante es calcular en la dirección de la fila o columna donde haya un 0. Y que ahí se ahorran muchos cálculos. Por ejemplo, no es recomendable hacer el determinante con esta columna. Entonces yo lo que haría es empezar por esta fila y esta columna. Tengo que 3 por el determinante de 4, 3, 4 menos 1. 4 menos 1 y menos 1, 3. Menos por menos 1 por el determinante de menos 1, de menos 1, de 0 y de 3. Y más 0 por el determinante que lo queda, que al final esto termina en 0. Continuando con eso sería 3 por el determinante de una matriz de 2 por 2, es sencillo. 4 por 3, 12. Menos por 1 por menos 1. Menos 1 por menos 1, 1. Menos 1. Menos con menos a más. Por menos 1 por 3. Menos 3. Y esto por eso 0. Esto sería ¿Puedo 3. consultar? ¿Sí? En el caso de que nuestra matriz A no tenga ningún 0, nosotros podemos como hacer operaciones como tipo 3 para hacer aparecer 0, ¿cierto? Claro. La idea, pueden ustedes tomar la matriz, escalonarla hasta que les quede una matriz triangular superior. Y hay que calcular el determinante de No eso puedo, simplemente las diagonales. no puedo como
hacen aparecer como un 0 nomás para hacer cofactores, tengo que llevarla como, la dejo igual o la llevo como a triangular superior. Puedes hacerlo para un 0, pero no puedes hacer. Ah, Puedes ya. hacer las operaciones que quieras, pero teniendo en cuenta que eso afecta un poco el determinante. Sí, claro. Gracias. Michael, ¿Sí? ¿de dónde sacaste esa como -1, -1, 0, 3? ¿Dónde? Ahí al lado del -1. Es -1 por el determinante de ¿Esto? eso. Es esa como Es- matriz dentro del determinante. Es porque simplemente, ya. ¿Entendiste cómo saqué esto de aquí, no? Sí, eso sí. Ya, entonces ya, continuando con la siguiente, entonces saco el cofactor de esta parte de aquí. Entonces tomo el valor de aquí y elimino esta columna y esta fila. Entonces solo me quedaría -1, -1, 0 y 3. Y hay Ya, que sacar el claro. determinante de eso. Y a ver Michael, aquí. ¿Sí? disculpa que justo te hice una pregunta cuando me fui, creo que te la hicieron, pero no la escuché. Si hubiese querido sacar el determinante escalonando, ¿cierto? Dejando una matriz triangular para multiplicar la pura diagonal, Sí. pero eso afecta en el determinante, ¿o? No es el mismo valor. Claro, obviamente, cuando tú escalonas, tienes que tener en cuenta todos los efectos que tiene el escalonar. Por ejemplo, si tú al escalonar multiplicas una fila con un valor, tienes que tomar ese valor para multiplicarlo con el determinante final. Si tú Ya, cambias de fila, tienes que multiplicar el determinante final con -1. claro, sí. Eso. Ya. Pueden escalonar hasta tener una triangular, ¿cómo es? Una triangular superior o una triangular inferior, da lo mismo, y calcular su diagonal, pero al final tener en cuenta los efectos que se hizo el escalonar. O pueden hacerlo por cofactores. A ver, aquí quedé en 12 menos 1, 11, menos 3, y esto al final queda en 30, que es el determinante que nos piden. Y la parte C dice, esté invertible. ¿Opiniones al respecto? Sí, Justifique. ¿Cómo justificaréis que es invertible? ya que el determinante es distinto de 0. Entonces, por propiedad, es invertible. Perfecto. Entonces, Michael, ¿sí? me dio una duda. Es que, ¿sabéis que yo, ¿cómo se llama? Reducí, pero sumándole un escalar o sea, sumándole el múltiplo a una fila. De esa manera como que no me cambia el determinante. Pero me dio distinto. ¿En serio? Sí, o sea, a la segunda, no, a la primera fila le sumé el triple a la segunda. Y ahí luego desarrollé por cofactores. Eso no cambia, a ver, eso en teoría no cambia el determinante. Ya, voy a revisar bien entonces. Revisa bien si hayas hecho algo por ahí que haya quedado mal, porque debería darte el mismo valor. ¿Por qué te quedó menos por -1 en la parte? Ya, así es. Este -1 aparece con la fórmula, para calcular el determinante tiene que esto, -1 por el número de la matriz, digo el número de la fila, más el número de la columna, J, por el cofactor. Entonces este -1 sale porque estoy calculándolo en la fila 1 y en la columna 2. Esto al final me queda -1 elevado a 3, -1. Una manera para hacerlo más directo en vez de hacer estos cálculos es tener en cuenta lo siguiente. En este caso, para una matriz de 3×3, los signos, estos signos de que porque este es positivo y este es positivo, estos signos de aquí están dados por lo siguiente. Sería más, menos, más, menos, más, menos, más, menos, más. Entonces, por eso, para la primera parte es más, para la segunda parte es un menos, y para la tercera parte un más, y así para las siguientes.
Por eso aparece este menos que está aquí. Me había caído el sumar. ¿Te salió lo mismo? Sí, 30. Perfecto. Eso. Y ahí la última, como el término salió 30, es distinto de 0. Conclusiones, es invertible. Y si me preguntan por si T es invertible, T es lo mismo que A. O sea, es como la función, ¿o no? Como la Claro. transformación. Si te preguntan que T es invertible, entonces su matriz asociada es invertible. Y muchas veces, aunque yo aquí lo recorté el enunciado, es típico que pregunten ya, ¿es invertible? Calcule la inversa, la transformación inversa. Y ahí ustedes qué tienen que hacer es encontrar la matriz inversa de A y después tenerla de este tipo, de esta forma, de algo así. Entonces yo acorté un poco el enunciado, simplemente para terminar hasta aquí. Eso, ¿alguna otra duda? Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Me podría mostrar el resultado de la anterior, por favor? ¿De la pregunta 3 o de alguna de estas literales? Ah, no, de la 3. Sí, de la 3. Ya, a ver, ¿qué parte de la 3? El resultado de la traspuesta, creo que es lo último, el último que hiciste. Esta, aquí está. Ah, ya, perfecto. Quería dudar en el último paso. Ya, ¿en qué paso? Cuando ya A tienes ver. el vector U, que es Ya. 8 y 5. Sí. Después, ¿qué sigues haciendo? Ya, como aquí hice un cambio de variable, terminé teniendo en vez de A por A transpuesta por X, A por U. Entonces ya tenemos el valor de U, pero nos interesa el valor de X. Nos piden el valor de esta X. Entonces, utilizando este U, hay que encontrar X de A transpuesta por X, que es el cambio de variable que se hizo. Ah, perfecto. Eso. Ya, sí, muchas gracias. Ese es el tema, ese es el truco de hacer los cambios de variables para resolver sistemas más sencillos, pero obviamente tenemos que encontrar el de la variable original. Si tenemos aquí, encontramos el U, este U no nos sirve como respuesta, sino que tenemos que seguir hasta encontrarle el X. Claro. Esa es la idea. Vale, gracias. Ya. Pregunta, ya esta fue la 4, pregunta 5. Para encontrar el determinante por cofactores se puede usar filas con claro. Pregunta 5. Sea A una matriz de n por n, tal que existe una matriz distinta de 0, de modo que A por B es igual a 0. 0 es la matriz 0. Demuestra que A no es invertible. ¿Alguna idea con esto? Yo esta la haría por como contradicción. No sé, no se me ocurre otra forma. Contradicción, ¿en qué sentido contradicción? Suponiendo que A es invertible y tratando como de agregar como a la ecuación A más B igual a 0 una identidad y ahí tratando de factorizar. El que así lo estaba haciendo y ahí me estaba resultando. Entonces no sé si está bien. Podría ser, a ver. Podría ser, pero en este caso yo lo voy a explorar un poco más diferente, un poco más directo. A ver, demostrar que A es una matriz 0 quizás. Podría ser demostrar eso, pero más el caso general. A ver, yo empezaría por lo siguiente. Dice, ya, sea tal que esto. Se sabe, o por construcción, una multiplicación de matrices es de la siguiente forma. A por la columna de B, la primera columna de B, por A por la segunda columna de B, y así. Como es de n por m, al final quedaría A por Bn. Así se construye la multiplicación de matrices. Entonces, por enunciado nos dicen que esto tiene que ser igual a 0, 0 y hasta el enésimo 0. ¿Qué representa esto? Esto nos dice lo siguiente. Que A por B1 es igual a 0. Que A
por B2 es igual a 0. Y que A por B3 es igual a 0 y así. ¿No les dice algo este resultado? Que no es inyectiva. Perfecto. Nos dicen que la matriz no es una matriz 0, así que no todas las columnas de B son 0. Hay algunas que son distintas de 0 y si esto se cumple, nos indica que la matriz no es invertible. Porque hay columnas de B que no son 0, que se están multiplicando y resulta en un vector 0. Que eso ya quita que A sea invertible. ¿Podría repetir esa razón de por qué A no es invertible, por favor? Ya mira. Porque por enunciado nos dicen que B es distinto a una matriz 0. Si es distinto a una matriz 0, entonces no todas las columnas de B son 0. Quizás las columnas hasta la... Quizás puede haber una columna que sea simplemente solo de unos o solo de valores distintos de 0. Entonces, porque A se está multiplicando por las columnas de B, por ejemplo, esta columna de B podría ser 0. Perfecto, se cumple aquí, podríamos decir que A es invertible. Pero si esta matriz de aquí es distinta de 0 y resulta en 0, y ahí automáticamente nos dice que A no es invertible. Por esa razón. Como por contradicción, así. Claro. Caso contrario, por ejemplo, si nos dijera el enunciado, sea una matriz B tal que B es igual a la matriz 0, entonces aquí se podría concluir que A sí es invertible. Pero como dice que no es 0, entonces no todas sus columnas pueden ser 0. Y como esto tiene que dar A por B un resultado de una matriz 0, entonces va a haber algunos casos donde se multipliquen por columnas B distintas de 0 que de 0. Y eso indica que A no es invertible. Me puedo comentar diciendo que el sistema X tiene infinitas soluciones y por eso no es invertible. Claro, puedes argumentar de eso, de que existe un B1 que también sea distinto de B2, que ambos den 0, son dos soluciones, y así, y tenemos infinitas soluciones a la final. Podría hacerlo mostrando que el determinante de A es 0, entonces no es invertible. A ver, veamos, a ver, determinante de A a B igual, a ver, al igual determinante de una matriz 0 es 0. El determinante lo puedo tener determinante de A por determinante de B igual a 0. Y claro, como la matriz B no son todas 0. Pero ahí no se puede saber. Pero claro, aquí no se puede saber. Pueden ser la mayoría la mayoría de columnas con ceros, y ahí automáticamente el determinante de B fuera 0. Y se indetermina esto. Bueno, es más que indeterminado, no se sabría si el determinante de A es 0. Así que no es una buena opción usar determinantes. Yo la hice por la forma que te había dicho al comienzo y ahí me dio, por contradicción. ¿Funcionó? Sí, me funcionó. Bueno, o sea, esta es una de las formas como resolver esto. No es la única. Si a ti te funcionó otra forma de demostrarlo, perfecto. Pero esto es una de las tantas que se pueden hacer. Porque esta la saqué de una interrogación y en esa interrogación hay como hasta 3 formas de demostrarlo. Se puede usar null. ¿Null en qué sentido? No recuerdo muy bien cuál era la fórmula, pero recuerdo que si el null era 0, era invertible o no invertible. Ahí no me acuerdo muy bien, pero sé que el null tenía algo que ver en esto, o tal vez me estoy equivocando. Bueno, a ver, es un poco, también es complicado determinar
el null en esta forma, así que yo no le vería tan viable encontrar el null. Pero, a ver. O también sí, de hecho sí, porque ya, si se tiene que no todas las vectores no todas las columnas de B son 0, entonces el null de A está conformada por algunos y ahí se demuestra que también no es invertible. O sí, ese igual está Ya. fácil, está rápido. Claro, también sí. Por el null también se puede hacer. Entonces te indica esto. Esa sería la pregunta 5. Pregunta 6. Sea F una matriz de 2 por 3 y sea H el conjunto de todas las matrices de A pertenecientes a las matrices de 3 por 2 con la propiedad de que F por A igual a 0. La matriz de 2 por 2. Demuestre que H es un subespacio de M de 3 por 2. Ahora esto lo voy a escribir de esta manera. H igual a este conjunto. A las matrices de 3 por 2, tal que una F cualquiera A igual a 0. ¿Ideas de cómo demostrar la primera? ¿No? Bueno. ¿Puede ser si cumple las condiciones de un subespacio? Sí, de hecho sí. Una manera de demostrar eso por las tres condiciones del cero, de la suma cerrada y de la multiplicación cerrada. Entonces, aquí, primero, comprobar el cero. Si tengo una matriz A que sea la matriz 0 de 3 por 2, entonces la multiplicación de F por A comprueba que también sea 0. Ya que como tal, si tienen, por ejemplo, esta multiplicación resultaría en este caso, F por la primera columna de A, en este caso sería 0, el vector 0 por F por la segunda columna de A igual a 0, por F por la tercera columna de A que también es 0, y multiplicar una matriz por un vector, o por vectores 0, queda en el vector 0, vector 0, vector 0, resultando en la matriz 0. Entonces la primera propiedad se comprueba. Y, a ver, esto les entra en la I2. Según No, tengo base entendido, no no. entra. No, Esto creo que no esto entra. no, pero la 7 sí. Ok. Entonces mejor pasar a la siguiente. Si no les entra, entonces ¿para qué hacerla? ¿Quieren que continúe con esta o quieren que continúe con la 7? Con la 7. Perfecto. Sí, démosle. Bien, 7 y última. Bueno, las de verdadero y falso. Primer literal. Si L es una matriz triangular inferior de n por n, entonces L es invertible. Solo si todos los elementos de su diagonal son distintos de 0. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Por qué? Porque si es una matriz triangular, el determinante es la multiplicación de la diagonal y el determinante. Bueno, entiendo. El determinante son solo las multiplicaciones de la diagonal y si no todos, o si todos son distintos de 0, entonces el determinante es distinto de 0. Eso mismo. Sí. Claro. Eso mismo. Determinante de L es distinto de 0 si todos los elementos de la diagonal son 0. ¿Cómo? Pero eso pasa porque si es que tengo como, ¿qué tiene que pasar para que yo pueda calcular el determinante multiplicando los términos de la diagonal? Tener matrices de este estilo. Que y x ceros o
y x ceros. Este triángulo son todos los valores que pueden ser igual a 0 o distinto de 0. Básicamente que sean triangulares, inferior o superior. Esa es la condición. Ya, gracias. Verdadero porque si hace las submatrices mínimo 1. Sí, básicamente. Esa sería la primera. Ya, si A Perdón, es... ¿Sí? una pregunta. Sí, ¿Cómo dime. puedo justificarlo en el examen para decir que eso es verdadero? Porque no creo que sea suficiente con decir que el determinante de L es distinto de 0, ¿o sí? De hecho, es suficiente. Podrías decir eso. Ah, ya. Como L es una matriz triangular inferior y por enunciado, todos los elementos son de la diagonal son distintos de 0. Eso significa que el determinante es distinto de 0. Por lo tanto, es invertible y por lo tanto es verdadero. Así lo puedes justificar. Esto es más que suficiente. Perfecto, Muy bien. gracias. Y muchas veces uno piensa que hay que hacer la mega demostración para... No, a veces con lo más sencillo es más que suficiente. Ya, con la B. Si A es esta matriz, entonces el col de A es igual al null de A. ¿Ideas? Reducir la matriz y ver si son iguales. Veamos. Ya tengo la matriz 1, menos 1, 1 y menos 1. Voy a determinar ahora el col de A. El col de A, a ver, sería esto, fila 2, menos fila 1, 1 menos 1, 0 y 0. Esto me indica que el sistema es LD y que existe un pivote en esta fila. Entonces el col de A estaría dado por la primera columna de la matriz A. Ya, este es el col de A. Ahora determinar el null de A. El null de A es simplemente encontrar las soluciones a este sistema. Ya, entonces esto me da lo siguiente, que x1 es igual a x2 y tengo a x2 como variable libre. Lo pongo en forma vectorial, sería x2 por 1, 1. Y básicamente el null de A es el generado del sistema. Entonces tengo que null, en este caso, es el 1, 1. Y como tenemos que los vectores son idénticos, entonces el col de A es igual al null de A. Y queda demostrado que esto es verdadero. Y estos dos son iguales. ¿Sí? ¿Cómo determinaste el col? El col está conformado por los vectores de la matriz, o las columnas de la matriz original que son LI. Como en este caso, la segunda columna hace que el sistema sea LD. Si la quitas, quedaría la primera columna, que eso ya como tal sería LI. Entonces, como la primera columna es LI, se toma la primera columna de la matriz A original. Ya, perfecto, gracias. Una pregunta. ¿Pudiste, por ejemplo, escalonar sin que como que cambiara cosas porque la relación de las columnas se mantiene al escalonar la matriz? ¿Era por eso? ¿Cómo? A ver, no. Porque a ver, es que estamos como en el contexto de que de repente no se puede escalonar, entonces como para irse a la segura uno no escalona de repente, pero aquí pudiste hacerlo porque la relación entre las columnas de A sin escalonar va a ser la misma entre la relación de las columnas de A escalonadas. La relación que mantienen de LI o LD, cosas así, ¿cierto? Ah, sí, 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 por eso lo dicen. Más que por eso, simplemente porque es la manera más fácil de demostrar esto. No hay, como tal, no existe otra manera de demostrar esta igualdad. Entonces, al final, escalonando las relaciones de independencia o dependencia lineal se mantienen. O sea, y es fácil determinar qué vector es, qué columna es LI y qué columna es LD. ¿Cómo sacaste el null de A? El null de A simplemente eso es la solución del sistema. A ver, aquí quizás quede un poco confuso. Ya. Más que la solución del sistema es la solución
de este sistema son todos los X que satisfacen esto. Entonces, se amplía el 1, menos 1, 0, 0, se amplía con el 0, 0. Aquí ya se obtiene que x1 es igual a x2 y que x2 es variable libre, x2. De forma vectorial, x2 es igual a 1, 1. Y por lo tanto, como tal, este es el generado o la solución del sistema homogéneo. Por lo tanto, es el null de la matriz. No entiendo por qué sabes que ahí va el 1, 1. ¿En dónde? Ahí al lado del X2. Esto. Sí. A ver, es que esto lo tengo por esto, como tal. O sea, estos, digamos, son las ecuaciones paramétricas. Y tú puedes llevar estas ecuaciones a su forma vectorial. Porque esto a la final quedaría... la solución x1, x2, que es la solución x que estamos buscando, es igual a x2 y x2. Y ahí tú factorizas el x2 dándote el vector 1, 1. Así sé que es el vector 1, 1, que pertenece al null de A. Pero, Michael, ¿Sí? ¿es el puro vector o es el generado del vector? O sea, si tú lo pones en forma de generados, tú puedes decir que x es el generado de 1, 1. Si tú multiplicas cualquier escalar con eso, te va a dar cualquier solución que satisface esta igualdad. Y este generado es a la final el null de A. Ya, gracias. Entonces, ¿alguna otra duda con este problema? ¿No? A ver, se pone gen antes de los vectores en col y null de A. Esa la pregunté yo, pero yo te la pregunté. Ok, dice ella. Perfecto. Entonces, sigamos a la literal C. A ver, nos dice si T va de los polinomios de grado menor o igual a 2 a los reales o a R2 y está definida la transformación por esto, entonces la imagen del polinomio P bajo la transformación T es el vector 1, 2. ¿Opiniones? ¿Verdadero o falso? Igual esta también lleva un poquito más de ser un cálculo, así que... Es falso. O Ya, ¿por qué es falso? sea, como evaluando el polinomio, supongo. Sí, de hecho. Si tengo ya la transformación y tengo este vector, cuando nos dicen la imagen de este polinomio, es simplemente evaluar este polinomio en la transformación. Entonces tengo la transformación de 3x cuadrado más 1. Entonces, este polinomio evaluado x igual a 1, me queda igual a 4. Y acá abajo, 2 por el polinomio evaluado en x igual a 1, me queda 8, que es distinto al valor de 1, 2. Y queda demostrado que eso es falso. 4, 8, perfecto, sí. Simplemente evaluar. Esta pregunta era evalúe. ¿Cómo te dio el 4,8? Eso ahí me perdí. Ya, mira. A ver. Ya tenemos que este polinomio debe ser evaluado en la transformación lineal para encontrar el valor. Entonces se tiene que 3 por 1 al cuadrado más 1. Y 2 por 3 por 1 al cuadrado más 1. Que eso al final te da 3 más 1, 4 y abajo 8. Eso. ¿Alguna otra pregunta?
¿no? Entonces ya, la D y última. Bueno, igual estos espacios vectoriales, así que no sé si quieren que la hagan o hasta aquí ya sería todo. ¿Quieren que haga este ejercicio o ya, o no para allá? Creo que eso no. Sí, démosle. Sí, Sí, no sé. sí, porque me dijeron que como tal espacios vectoriales no entra en AI2, así que, sino para no hacerlo. Creo que sí entra. Creo que a partir de base no, ya no preguntan. Ok, porque eso al final es de determinar. Determinar si esto es espacio vectorial. Lo voy a hacer igual rapidito. Lo mismo, W es la unión del primer y tercer cuadrante del plano XY, es decir, este conjunto. Entonces, W es un espacio de R2. Para determinar esto, es determinando si se cumple los tres axiomas, el cero, la suma y la multiplicación. Entonces, el cero. Si tengo, por ejemplo, el vector, este vector, el vector 0, si lo pongo en la condición de 0 por 0, esto me va a dar igual a 0, que al final cumple con la condición de que sea mayor o igual a 0. El 0 cumple con esto. La suma. Tengo que encontrar, puedo plantear dos vectores tal que esta relación se cumpla. Pero aquí yo puedo encontrar un ejemplo para ver si esto se cumple o no. Yo, por ejemplo, puedo tomar el vector U 2, 1. Este vector se encuentra dentro de W. Cumple con la condición de que XY es mayor a 0. 2 por 1, 2 mayor o igual a 0. Y tengo el vector V tal que es menos 1, menos 3. Igual, este vector pertenece a W ya que se cumple con la condición. Menos 1 por menos 3 me da 3, que es mayor o igual a 0. Ahora, ver su suma, y si su suma da mayor o igual a 0, entonces cumple con la condición de la suma. Entonces tiene U más V, que esto quedaría 1, y menos 2. Ahora, la condición XY, se tiene que 1 por menos 2. Esto es igual a menos 2 y no es igual a mayor o igual a 0. Por lo tanto, la suma no se cumple y como no se cumple la suma, esto no es un subespacio vectorial. Por lo tanto, el enunciado sería falso. Y hasta ahí quedaría la demostración. ¿Dudas con este? Yo tengo una duda. Sí, dime. ¿Es necesario que se cumpla para cualquier vector dentro del espacio doble? Claro. El 0, la multiplicación. Es falso. Claro. El 0, la multiplicación y la suma tiene que cumplirse o tiene que la condición cumplirse para cualquier valor dentro del espacio, dentro de la condición. Ejemplo ya. Podría tomar valor un vector A, un vector U, un vector B cualquiera y podría ver si cumple con las condiciones. Pero en ese caso, con un simple contraejemplo es más que suficiente para demostrar que esto no es falso, que esto no es verdadero. Entonces, ya si tienen dos vectores que cumplen con la condición, pero su suma no cumple la condición, ya directamente eso no es un espacio o subespacio vectorial. O lo mismo con el 0. Lo mismo, si tomar un vector nulo y eso no cumple con la condición, también hasta ahí quedaría la demostración y sería falso. Esto es todo en base al problema de... Igual podrían tomar cualquier vector, no es necesario que tomen el mismo, cualquier vector tal que encuentren esta incoherencia. ¿Alguna otra duda con este?
No parece. ¿Podrías hacer la 6 de subespacios también, porfa? La podría hacer, pero no sé si los demás también quieran que la haga. Ya como tal, a ver, no sé si los demás quieran para hacerla. O si no, podría ya terminar como tal, finalizar la ayudantía y un rato extra para hacer esta. Sí, dale. No, la voy a hacer así, cortita. Ya. Lo mismo que se hizo en la parte de demostrar si el 0 se encuentra dentro. Ya, el 0 se encuentra dentro. Determinar la suma. Si tomo, por ejemplo, una matriz A tal que pertenezca a H en este caso, y tomo una matriz B tal que pertenezca a H, entonces yo puedo hacer esto. Tomo la condición de que F por A o F por la matriz sea igual a 0. Tengo que F por, esto se tiene que A más B también pertenece a H. A más B, eso me tiene que dar una matriz 0. Entonces tengo A por F por B, digo F por A, más F por B, 0. Y como A y B por sí solas están dentro de H, entonces esto cumple que F por A sea 0 y F por B sea 0. Como tal, esto me da igual 0 igual a 0. No hay ninguna contradicción, así que la suma, se cumple la condición de la suma. La condición de la multiplicación. Se cumple la multiplicación. Si tengo una matriz A que pertenezca a H y tengo una escalar que pertenece a cualquier valor real, se tiene lo siguiente. Entonces yo puedo poner la condición de que alfa por A pertenece a H. Entonces demostrar esto, se tiene F por alfa por A igual a la matriz 0. Puedo sacar este alfa por F por A igual a 0. Y como A está dentro de H, entonces sería esto alfa por 0, la matriz 0 por 0, 0 igual a 0, y se cumple la multiplicación. ¿Ya terminamos con nosotros? Sí, ya se terminó como tal los otros. Este es, digamos, el 6 que me decían que como tal no entra en la prueba. Entonces estoy diciendo como diría aparte. Entonces se tienen ya, comprobamos las tres condiciones, la suma, el 0, la multiplicación. Esto es un subespacio vectorial de las matrices de 3 por 2. Se tiene la primera literal resuelto. El segundo literal nos dicen si F es esta matriz, determina una base de H. Tengo que F es igual a 1, 1, 1. Y 0, 0, 0, 1. Ahora, determinemos una base. Utilizando la misma condición de acá arriba que H es igual a una matriz A, matriz de 3 por 2. Matriz de 3 por 2, C. Tal que F por A igual a la matriz 0. Entonces yo tomo esta matriz F, tomo una matriz A cualquiera, por ejemplo A, B, C, D, C, D, E, F. Es una matriz cualquiera que pertenece a H. Entonces, ya si yo multiplico el F por H, digo el F por A, me queda lo siguiente. F por A es igual a lo siguiente. Esto sería
A más C más C y B más D más F. Y acá abajo sería solo E y acá sería F. Y se tiene que cumplir la condición de que esto sea 0, 0, 0, 0. La matriz 0 de 2 por 2. Ahora, ¿qué se hace? Lo que se hace aquí es despejar variables. Y aquí un truquito. Como tal, dentro del espacio tengo 4 condiciones a resolver. Entonces necesito 4 variables que despejar. Entonces aquí ya tengo una fácil. Tengo que la variable E, 0. La variable F, 0. Y necesito 2 más. Ejemplo de A más C, como es 0, entonces tiene que ser igual a 0. Despejo A como A igual a menos C. Y puedo despejar B como B más D. Y F es igual a 0, así que esto es igual a 0. Y B es igual a menos D. Entonces yo puedo reescribir el H de la siguiente forma. H es la matriz A, tal que pertenece a la matriz de 3 por 2. Tal que las condiciones que se deben cumplir son de que E igual a 0, E igual a 0, F igual a 0, A igual a menos C, y que B igual a menos D. Entonces, con esas condiciones, yo lo que hago es reemplazar en la matriz A general para encontrar una base. Entonces, tengo que una matriz A que cumple con esas condiciones es de la siguiente forma. A es igual a menos C, entonces menos C. B es igual a menos D, las C y D quedan iguales, y E y F son 0. Yo puedo descomponer esa matriz como suma de 2 matrices, menos C, C, 0, 0, 0, 0. Más 0, 0, 0, menos D, D, menos D, D y 0. Factorizo las variables quedándome con C, menos 1, 0, 1, 0, 0, 0, más D, 0, menos 1, 0, 1, 0, 0. Y por lo tanto, ustedes pueden comprobar que estos dos vectores o estas dos matrices son LI. Si son LI, conforman una base para el subespacio H. Entonces, una base para H está dada por estos dos vectores. O estas dos matrices. Y esa sería la base o una de las bases que nos piden para este ejercicio. Y eso sería el 6. ¿Alguna duda con esto? ¿Alguna duda, alguna parte que no haya entendido? ¿No? Perfecto. ¿Una duda? Sí, dime. Tienen que ser LI y poder generar mi subespacio, ¿cierto? Claro, tienen que ser LI. Porque, por ejemplo, si este es LI, pero este no es LI, simplemente la base está conformada por este primer vector. Pero tú puedes comprobar que estos dos son LI, entonces la base está conformada por estos dos. Al final una base es como un generado. Entonces, estas bases lo que me hace es que cualquier combinación lineal con estos dos vectores o estas dos matrices me genera el espacio H total o el subespacio H total. Eso. ¿Alguna otra duda? ¿Van a subir el video antes de...? Lo ideal sería que sí. Usualmente se suben lo más pronto posible. Así que, no, ¿cuándo es su prueba? Martes. Martes.